tardes, apenas tenga micrófono habilitado, empezamos. En principio le damos la bienvenida en una situación... En una hermosa situación de sábado a la tarde, que yo los veo a todos. Sábado a la tarde, por favor, tenemos que hacer algún tipo de... Bueno, a ver, los temas que planteamos son temas pedidos aquí por el presidente de nuestra Academia Notarial Americana, para el que pide un fuerte aplauso. Ven y pobre, está haciendo un trabajo fabuloso, está llevando a la Academia a un lugar de prestigio como es el que esperamos. Así que muchísimas gracias. Pensábamos en por a ver qué temas vamos a desarrollar, temas que tengan que ver con la persona humana. Y después de lo que nos ha dicho David, en esta visión macro, y yo seguía leyendo la visión macro y digo, ¿qué nos queda por venir? Porque si no tenemos problemas de agua, problemas de comunicaciones, etcétera, parecería que lo único importante es, como se da en este momento, todo lo que es telemática, informática, y bueno, también se está estudiando los problemas que traen estar constantemente con el teléfono celular, leer de noche el teléfono celular, problemas a la vista, abrirlo, etc. Yo creo que debemos replantear un poco estas cuestiones, entre tanto decir que sí, la tecnología es este mundo del siglo XXI que estamos viviendo, pero que también hay que tener cierta preservación de lo que es la persona humana. Porque nosotros nos podemos ver por teleconferencias o por videoconferencias, pero no hay nada mejor que esta sala llena de profesionales que nos estamos viendo, nos estamos mirando y estamos aprendiendo y estamos transmitiendo el conocimiento. Y lo estamos haciendo un sábado a la tarde. Y me recuerda esto cuando dictamos las maestrías en la Universidad Notarial Argentina. Estas maestrías también son intensivas, jueves, viernes, sábado, y el sábado los vemos que nuestros participantes están como extenuados, pero les damos energía y seguimos adelante. Y podemos transmitir el conocimiento y podemos comprender, aprender, y veamos esto. Voy a tratar de dividir mi exposición brevemente en tres aspectos fundamentales para que ustedes se ubiquen. Primero, una experiencia que estamos viviendo en Argentina. Segundo, una experiencia y vivencia que es de todas las Américas, con una convención internacional de derechos humanos, de protección de los derechos humanos de las personas mayores, y finalmente vamos a terminar con la hipoteca revertida, porque peruanos, ahora tienen ustedes la normativa de la hipoteca revertida y vamos a ver de qué manera podemos colaborar para que puedan pensar en esto que es un instrumento financiero y que puede tener una enorme ventaja, sobre todo por la incumbencia notarial que implica. Bueno, por supuesto que nuestros representantes de España, cuando escuchan apoyos, hipoteca revertida, protección de derechos humanos, etcétera, son los grandes maestros, porque toda Europa ya nos saca varios cuerpos en todo esto, pero mejor, ellos viven la experiencia y nosotros la copiamos, así que viene bien. Así que por ahí, si encima si copiamos bien y lo mejoramos, mucho mejor. Así que Ignacio después nos dirá. Entonces, a partir de esto y en nuestra primera etapa, la Argentina, ustedes saben que, bueno, yo este año cumplo 20 años de venir a la economía, mire cómo me conservo de tanto derecho. 20 años de hablar de derecho en Perú. Así que acá, con los Berrospi, que me han siempre tratado con tanto cariño y tantos más, de Serra Palomino, ya que está más grande, y todas estas cuestiones que vemos, que van pasando los años y veo las mismas caritas y los estudiosos y de las provincias y que vienen, así que les agradecemos profundamente. Ya saben que en la Argentina a partir de 2015 tenemos una nueva legislación que es civil y comercial, unificada, y que se ha generado
allí lo que es el proceso de constitucionalización del derecho interno. ¿Qué quiere decir constitucionalización del derecho interno? Los principios constitucionales, que además ha tenido rango constitucional los tratados de derechos humanos, que tienen ahora en la Argentina desde 1994 raigambre constitucional, la obligación que nosotros como argentinos tenemos es generar la incorporación de los principios constitucionales a la legislación interna de nuestro país. Recuerden ustedes, siempre lo menciono, tenemos 24 demarcaciones territoriales distintas, pero un código civil y comercial único para todo el país. Por suerte, porque los mexicanos tienen 32 estados y tienen 32 códigos civiles. Por lo cual, si nosotros con el código de Vélez-Sarsfield, que empezó a regir en 1871, no pudimos y llegamos al 2015 y muchos no lo conocían completo, imagínense los mexicanos que tienen 52. O sea, la experiencia que han desarrollado en ese sentido. Si bien, como pasa siempre en esta experiencia casi homogénea que tienen los diferentes estados, como nosotros lo tenemos en las leyes notariales. A partir de esto y de la raigambre constitucional de los derechos humanos y los tratados sobre derechos humanos, tuvimos en la modificación de la legislación civil y comercial del país una reforma muy importante con respecto a la incorporación de los principios rectores de la persona humana, Y recuerden ustedes, y muchas veces lo comentamos, que la República Argentina, con respecto a los paradigmas del derecho de familia, es una precursora en el área de América en reconocer primero lo que ha sido el matrimonio entre iguales, lo que ha sido el ejercicio de la identidad de género en esta cuestión de las personas transgéneros. Hoy ya no las identificamos con terminología que puede ser un tanto despectiva, sino que solo mencionamos que son personas que ejercen su derecho a la identidad y eligen pertenecer a un género que no ha sido el que se le ha adjudicado al del nacimiento. Así que esto fue una cuestión muy revolucionaria en mi país, como así también la generación de los medios, de las técnicas de fecundación humana asistida. Hoy tenemos, por ejemplo, en la Argentina, diferentes fuentes de filiación y no es solamente la fuente por naturaleza ni por adopción, sino las que tienen que ver con técnicas de reproducción humana asistida. Todo esto produce una modificación legislativa importante y aparecen estos tratados internacionales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que prenden la legislación interna argentina, y hoy tenemos un estatuto de la persona humana absolutamente distinto del estatuto decimonómico del Código Civil que empezó a regir, como les dije, en 1871. A partir de esta nueva experiencia, hoy a esta persona humana, a esta persona aún por nacer, que se desarrolla sus primeros años de vida y que luego a los 18 años alcanza su mayor edad, van a tener un rol diferente y una interpretación en el ámbito notarial absolutamente distinta. Fíjense ustedes que con esta cuestión de que a los menores de edad, a los niños y adolescentes, hay que respetarles su derecho a ser oído y a su derecho a prestar una conformidad y un consentimiento, en la República Argentina se distingue a los menores entre niños, niñas hasta los 0 y 13 años, y de 13 años en adelante a adolescentes. ¿Y saben qué pasa con los adolescentes? Que cada vez que sus progenitores de doble vínculo, designación nueva que se le da al padre y a la madre, y que nosotros tenemos el inconveniente de tener matrimonio de iguales donde no hay padre y madre, sino que hay padre, madre, madre, y que en consecuencia ahora se lo llama progenitores de doble vínculo o progenitores de vínculo único. Y estos progenitores de doble vínculo, cuando desarrollan un negocio jurídico que tiene que ver con un bien del patrimonio del menor o cualquier tipo de negocio jurídico que lo implique en alguna situación en especial, tiene el menor adolescente que participar del acto notarial, intervenir en forma personal en la escritura pública
y firmar esta escritura pública presentando el consentimiento al negocio causal que están desarrollando sus progenitores, de doble vínculo o de vínculo único. Entonces imagínense que la mayor situación que tuvimos que enfrentar al iniciar nuestra experiencia con respecto a este tema fue que un menor de 14 años, y me pasó a mí personalmente, con su hermano de 17 y su mamá viuda, tenían que vender el inmueble que pertenecía por sucesión, en la mitad indivisa a la madre por su ganancialidad y un cuarto de la propiedad cada uno de ellos como herencia. ¿Y saben qué? Vino con la Play. Y entonces en la audiencia notarial hubo que leer la escritura, obviamente como marca el derecho de fondo. Luego salvamos el texto, luego se otorga y autoriza. Y entonces tenía el menor de 14 años muy entretenido tratando de explicarle una compraventa inmobiliaria y todo el tracto sucesivo que tenía que plantearle a través del proceso sucesorio. Entonces fíjense ustedes cómo se le reconoce al menor este derecho, no solamente a ser oído, sino el derecho de que en todas aquellas circunstancias donde sus propios intereses están en juego, tiene que prestar su consentimiento. Y ustedes me dirán, ¿y es capaz para eso? El derecho le está reconociendo una capacidad adelantada para determinado acto jurídico que va a efectuar en forma unilateral, por supuesto, instrumentada en la escritura pública, que es ajeno al negocio jurídico que se está realizando, pero que coadyuva a su eficacia a través de la prestación de su consentimiento en este acto tan particular. Imagínense que el esfuerzo que hice primero para explicarle todo lo que estaba sucediendo y que finalmente me dio su conformidad. Pasa que querés que mami venda, ¿no? Porque así van y compran otro inmueble también lindo y etcétera. Le dijo, y firmó la escritura. Firmó la escritura con apenas cumplidos los 14 años de edad. Y este es el nuevo régimen jurídico que tenemos. Y esta es solamente una perla de este nuevo sistema jurídico que tenemos. Pero a partir de esto también, y de los 13 años, o sea que a ustedes les va a pasar seguramente, y este susurro tiene mucho que ver, porque la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es un tema que se desarrolla puntualmente en las escuelas primarias y secundarias en mi país. Por lo cual ustedes que podrán tener ahijados, hijos, sobrinos que tengan esta edad de la adolescencia y que cuando vienen y dicen me voy a poner un piercing o me voy a pintar todo el brazo, y entonces empezamos de los 13 a los 16, tomamos el código, empezamos a leer, si no es incruenta, pueden sobre su propio cuerpo, y entonces ahí tiene el problema familiar, se pinta el brazo en forma definitiva para toda su vida o no. Después de los 16 a los 18 el derecho les reconoce plena aptitud con respecto a su cuerpo, de la misma manera que si se tratara de una persona mayor de edad. En consecuencia las peleas familiares comienzan con todas estas cuestiones de si puedo intervenir en cualquier situación vinculada a la salud. Por supuesto y por suerte la interpretación doctrinaria ha determinado que estas definiciones con respecto a la propia salud y las definiciones que tengan que ver con actos de autoprotección, la persona tiene que ser mayor de edad, esto es mayor de 18 años. Pero los conflictos familiares con la protección de los niños, niñas y adolescentes se presentan, y cuando los padres quieren de alguna manera poner sus límites, los jóvenes habitualmente dicen cuidado porque la Convención Internacional me protege. Así que esto está así. Cuando quieren contraer nupcias a partir de los 16 años, pueden hacerlo claramente con la conformidad de los padres. Entonces viene el menor de 16 años y dice yo estoy perdidamente, que es varón, Josecito, perdidamente enamorado de Juancito, y entonces nos queremos casar. Y entonces ahí los padres dirán, 17 años, quieren casarse, no quieren casarse, si se casan, no se casan, van al juez, le dan la dispensa y se casan. Así que no hay problema ahí. En definitiva, viva la libertad. Esto es lo que se está diciendo. Creo que tenemos una legislación pendular. De la enorme limitación pasamos a una situación que puede ser que con el tiempo vaya decantando en cada familia y en las costumbres de la educación de cada una de estas células importantes de nuestra sociedad, como son las familias que con las conforman. Otro de los aspectos que les quiero comentar, que es nuevo en la Argentina, no en la legislación comparada,
es que se puede declarar la capacidad restringida de una persona. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales ya no están de acuerdo con esta situación de decir que la persona humana puede estar sujeta a una incapacidad. Hoy hablamos de discapacidad. Esto se ha tratado mucho a nivel de Unión Internacional, España es ejemplo en esto, la Comisión de Derechos Humanos de la Unión, la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Americanos, se trabaja, hay muchos documentos al respecto, no voy a ahondar en esta situación, solamente les quiero mencionar que tenemos una experiencia muy particular con lo que se conoce como capacidad restringida. Toda persona humana se la reconoce como capaz, desde el nacimiento y hasta su fallecimiento, porque hoy ni siquiera tenemos incapacidad en los menores de edad. Tenemos incapacidad en la persona por nacer, que debe manejarse su representación a través del representante legal. Tenemos la situación del incapaz absoluto en el sentido de que tenga la persona humana una total desconexión con la realidad, que no se pueda comunicar por ningún tipo de medio, etc. Ahí recién tenemos todavía en la legislación argentina la calificación de incapacidad, pero en definitiva es una definición que mundialmente se está abandonando. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad o discapacidad. Y en el concepto de la capacidad restringida se da a partir de los 13 años la posibilidad de establecer una capacidad restringida para personas que sean víctimas de adicciones, y cuidado con todos nuestros estados y países que sufrimos tanto el tema de la drogadicción, del comercio, etc. En este caso de la situación del adicto puede declarársele su capacidad restringida, como así también se le puede declarar la capacidad restringida a las personas que tengan alguna deficiencia o limitación mental que sea prolongada, permanente, etc. Para esta situación de capacidad restringida lo que se determina es la presencia de un apoyo. Y ustedes me dirán, bueno, un curador. No, no es un curador, es un apoyo. Y este es el nombre que recibió, sí, y que está en el derecho comparado. Y el apoyo lo designa la legislación argentina como una respuesta a un medio, una resolución judicial. Es una medida judicial que determina que aquella persona con capacidad restringida sea acompañada, apoyada por esta persona, que puede ser una o varias, pero que no tienen, salvo sentencia judicial, no tienen ninguna posibilidad de representación. Solo es asistencia, acompañamiento, completan la voluntad, el discernimiento, el consentimiento que tiene que prestar quien es, con una sentencia judicial determinado con una capacidad restringida, que debe poder desarrollar sus actos acompañados del apoyo. Esta es una figura nueva, ha costado bastante en la Argentina interpretarla. El curador representa, sustituye, el apoyo acompaña. Hubo que trabajar mucho con los jueces, con el Poder Judicial, en tanto que todas las medidas que se estaban tomando con insanía, por ejemplo, definieron entonces incapacidades restringidas. No nos quedan más inhabilitados más que el tema del pródigo, que también cuando hacemos estudios de la jurisprudencia en Argentina vemos que tenemos más casos de pródigos en la jurisprudencia de lo que podemos pensar, pero que sabemos que es una persona que en definitiva lo que está demostrando es que le gusta gastar muchísimo y que no se preocupa en mantener su patrimonio como patrimonio familiar posterior. Y así entonces hoy la prodigalidad puede ser instada no solamente por el cónyuge, sino también por el conviviente. Les hago un paréntesis acá. Ustedes conocen lo que es la figura de la convivencia o el concubinato. La Argentina es absolutamente nuevo, tiene estos 3 años nada más, y los concubinos, que se llaman convivientes, tienen un régimen muy similar a un régimen matrimonial, pero no vamos a entrar en eso. Después, si tienen alguna pregunta, vamos a hacerlo. Si me pones mi primera imagen, este tema de los apoyos y de que es una medida judicial y que necesita una capacidad restringida y que en consecuencia la actividad notarial tiene una presencia enorme en esto, porque la persona humana que llega a nuestras notarías
el escribano tiene que, por lo menos, si no tiene la obligación legal de calificar la capacidad para calificarla como una dación de fe, sí tiene la obligación de calificar el discernimiento como integrativo del consentimiento, entendiendo que la persona es capaz, que se la presume capaz, de derecho y de ejercicio, pero que no tiene ningún tipo de inconveniente en poder entender las ulterioridades legales del negocio jurídico que está celebrando. Y eso es patrimonio exclusivo del notario. ¿Y eso qué implica? Que el notario tiene inmediación con su requirente y que hay una audiencia notarial y varias audiencias notariales y que, en definitiva, y con independencia de lo que marca David, que es cierto que las comunicaciones y la forma y el documento electrónico, creo que tenemos que preservar esto de la inmediación. Los que somos escribanos de provincia, y yo soy también de la provincia de Buenos Aires, y que nos desarrollamos en ciertas comunidades que nos han visto prácticamente nacer, implica que el conocimiento, y vuelvo a lo mismo, la vinculación interactiva entre las personas humanas es muy importante y el escribano no tiene que perder eso. Tiene que hablar de inmediación, tiene que hablar de conocimiento de esta persona humana, de que la posibilidad de que celebre un negocio jurídico con todos los elementos que requiere este negocio jurídico y en especial la prestación de un consentimiento libre, que sea informado, que entienda lo que está haciendo, cuál es la ulterioridad del negocio jurídico que está celebrando. Y así vamos acompañando a la persona humana durante toda su vida y, como muy bien también dijo David, tenemos un problema de longevidad. Tenemos un problema de longevidad. Y acá fíjense que hay un doble mapamundi, como le vamos a llamar, y solo los invito a pensar que las áreas más rojas es donde vamos a ser más longevos. En las amarillitas, en las naranjas no tanto, y se proyecta para el 2050 que hay enormes áreas del mundo que van a tener una longevidad superior al 30%. Después tenemos del 25 al 29, 20, etc. Entonces, fijémonos con claridad que China es el continente asiático, es absolutamente longeva, que va a ser muy longeva Europa, y que ya lo es, y tiene sus proyecciones y sus preocupaciones al respecto. Nosotros estamos acá, no vamos a ser los peruanos y los argentinos, parece que no vamos a ser en 2050 tan longevos, solo un 25%. Yo me anoto, con calidad de vida me anoto. Y miren acá, el norte de Canadá, está de la mano la longevidad indudablemente, donde hay más adelanto científico y más poder económico. Esto es, que lleguen las medicinas, las investigaciones y todo esto con mayor fluidez a lo que es el hombre común. Y en consecuencia también David marca una enorme realidad. Esta longevidad implica que vamos a tener que nuestros estados, o sea, la longevidad hoy tiene que ser un problema de estado, y lo es, sobre todo por el aspecto económico. Y ahí también se inserta el escribano. Y esto es lo importante. Lo más importante es entender que la OEA y la Organización de Estados Americanos ha llegado a emitir en el año 2015 la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Les comunico que para todo lo que implica el estudio de la gerontoglobalización, con más todo lo que significa el derecho de los mayores o de los adultos, mayores adultos, significa que hay normas jurídicas que se están ocupando con transversalidad. ¿Qué significa? Que está impactando en diferentes ramas del derecho para hacer un estatuto de la persona mayor. Y este estatuto de la persona mayor, en principio, ya está volcado en una convención que es de América Latina, de nuestra América, y que esta convención ha desarrollado 40 artículos de un enorme contenido, cuáles son las directrices fundamentales que tienen que tener las personas mayores y que todos los países ratificantes van a tener que generar las modificaciones legislativas más importantes para que esta convención, la cual han ratificado, ingrese al derecho interno del país con normas aplicables en cada una de estas comunidades.
Ya lo ha hecho Argentina, vamos primero muy mal, lo han hecho otros países como Costa Rica, Bolivia, Chile, creo que está Uruguay también, y entonces esta convención está siendo ratificada. Pensemos que también el notariado tiene que estar vinculado con la posibilidad de solicitar a las autoridades de su país, y en esto coincidimos plenamente con David, de instar un proceso de ratificación de esta convención a los efectos de que el estatuto de las personas mayores sea ingresado claramente en la legislación interna. Fíjense ustedes esta cuestión que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de adultos mayores, hablamos de personas mayores de 60 años. Imagínense que cuando a mí todos se miran, nadie quiere decir a los que tienen ya los 60, pero los que no lo tienen van a llegar. Y entonces lleguen con el estatuto que nos protege, porque por ejemplo, en el propio estatuto y la Convención Interamericana dice, bueno, tengamos el derecho de ser oídos, tengamos el derecho a una vejez con provisión de asistencia, medicamentos, habitación, etcétera, etcétera. Pero hay dos artículos que me interesan sobremanera, y uno es la libertad que deben tener con respecto a sus propios bienes, la libertad de decidir con respecto a su propio patrimonio, como así también en el artículo siguiente plantea el tema de la vivienda, que claramente en nuestras legislaciones y por mandato de los tratados internacionales, esta vivienda no puede tener otra situación más que garantizarle a toda persona humana que tenga una vivienda digna. Así que yo los invito en esta parte, y no termino todavía, les aviso, en esta parte los invito a que se ocupen de este tema de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas o Mayores Adultas, porque abre un panorama enorme y le dice al notariado, señores, acá tienen un tema para ocuparse, acá tienen un tema para estar presentes, trabajemos en una ratificación de esta convención y en la legislación que pueda ayudar a nuestras personas mayores, porque si el destino quiere y Dios nos acompaña, tendremos, que vieron que esta es una decisión de Dios. Te toca el timbre, te dice estás en primera fila, te convoco y no hay forma de evitarlo. Pero bueno, pero cuando te convoco, mejor que me convoque lo más tarde posible. Por último, porque acá este señor se va a volver loco, porque yo creo que le va a subir los colores. Entonces, la última parte, y acá sí, ¿cómo se protegen a la medida de lo que tenemos nuestros adultos mayores en los medios del negocio? A ver, la asistencia del Estado, lo que llamamos jubilación, pensión, en todos los países es insuficiente. Porque la verdad es que si tuviésemos buenas pensiones, buenas jubilaciones, y más con una edad para jubilarse a los 60 años, muchos de nosotros ya tendríamos que estar jubilados. Y sin embargo seguimos todos los días y seguimos y mucho más y pensamos seguir. Entonces, el tema de la asistencia, de la jubilación, de la pensión, tiene que tener alguna cuestión alternativa para mejorar el ingreso de esa persona mayor. Y entonces, pasando a la otra imagen, entonces hay tres figuras jurídicas muy interesantes que el notariado está presente, que las tiene que realizar y celebrar por escritura pública. Piensen en la intervención de estos actos que, si bien son contratos comunes, el notariado puede tener un rol fundamental. Primero les hablo de lo que es la renta vitalicia. Cortito, la tenemos regulada en nuestros códigos. La renta vitalicia es que una persona que es titular de un capital o de un inmueble se lo transmite a otra persona, en principio con un dominio desmembrado, quedándose con el usufructo y pasando a la nueva propiedad, para que esa otra persona le esté dándole durante toda su vida en forma vitalicia un monto determinado que le puede ayudar para que complete estos ingresos que necesita en su mayor edad. Esto está regulado en todos los códigos, muy poco se aplica para estas cuestiones de personas adultas o personas mayores, y hay que encontrarle el perfil, porque nosotros los notarios creamos derecho y hacemos derecho desde el momento que analizamos un negocio jurídico en particular y decimos, qué bueno, ¿por qué no lo aplicamos a las personas de edad, de mayor edad? Y otro es el fideicomiso, el famosísimo fideicomiso.
Fideicomiso que reconoce para la Argentina 4 roles subjetivos de la misma manera que en el derecho del Código de Quebec, porque de allí tuvimos la fuente. Entonces tenemos un fiduciario, un fideicomisario, un beneficiario. Es también una tarea titánica explicarle a nuestros requerentes esto. Desde 1995 estamos nosotros con esta figura. Prendió muy bien en la sociedad a través de ¿qué? Del asesoramiento notarial y de la presencia notarial. En consecuencia, sea por vía testamentaria o por actos entre vivos, definitivamente el fideicomiso es una figura apta, fantástica para lo que se plantea como fideicomiso, como negocio jurídico familiar. El padre tiene una fortuna, no quiere que los hijos la despilfarren, genera un fideicomiso de administración, puede superar, bueno, tenemos un plazo de 30 años hasta que todos los hijos incapaces o con capacidad restringida o con discapacidad, perdón, adquieran la plena capacidad, etcétera, etcétera, un negocio muy bueno. Pero me quiero detener un minuto en lo que es la hipoteca revertida o inversa, que también en otros lares la conocemos muy bien, nosotros no la tenemos legislada, pero le hacemos una gambeta hablando con términos futbolísticos y la podemos hacer. Esto no es no es mío, o sea, esto, peruanos, lo obtuve de un diario de acá, El Comercio, El Comercio. Entonces en El Comercio, que es un periódico de aquí, me pareció que estaba una explicación fantástica, la tomé. Recuerden que lo más importante que ustedes tienen en este momento y que las autoridades de Perú, del notariado, tienen que estar, Roque, te comprometo, es que están en el momento de la regulación, o sea, la regulación de esta figura que ya la tienen aprobada, pero que hay que reglamentarla. ¿Y quién la está reglamentando? Lo que es la actividad financiera de ustedes y lo que es las compañías de seguro. Entonces hoy tienen la posibilidad de decir, señores, la hipoteca revertida o la hipoteca inversa se hace por escritura pública, es un producto financiero y entonces los notarios van a estar vinculados a una incumbencia más que la tienen en la punta de los dedos y la tienen que aprovechar. En este caso dice el señor, lo hicieron al señor con el bastorcito un tanto grande, con sombrerito, es el propietario de un inmueble, miren qué linda la fecha, solicita una hipoteca inversa. La hipoteca inversa no es más que lo siguiente, para ponerlo en blanco y negro, en puro español. Es un producto financiero o bancario que se le solicita. El banco es el que le da la renta mensual o un monto definitivo, completo, un monto que tiene que ver con el avalúo del inmueble, la edad de la persona, etcétera. Una vez que le paga, cuando esa persona fallece, se cobra el banco, porque es una hipoteca ejecutable al tiempo del fallecimiento del beneficiario de la renta. ¿Mucho? ¿Se entendió? Bien. Entonces, cuando el propietario del inmueble solicita la hipoteca inversa, la entidad financiera que tiene para responder por esta renta que le voy a proveer. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuál es la perspectiva que puede vivir? Y si tiene 70 y le apostamos a 30, entonces es mucho, ¿no? Pues no importa. El banco hará sus cálculos actuariales. La valorización del inmueble. Entonces la entidad financiera determina cuándo será el pago único o periódico. Él le dice, bueno, te voy a pagar tantos soles por mes o todos los soles juntos y un sole mío. Entonces a partir de esto pasa el propietario, acepta, va a tener que no ser un producto financiero sin escritura pública porque es una hipoteca y acá estamos. Si el propietario acepta, si no acepta no pasa nada, si acepta dice sí, pasamos a la segunda etapa. Se constituye la hipoteca inversa con la firma del contrato, escritura pública, bajamos con la hipoteca inversa, el señor sigue en su casa, sigue viviendo con el inmueble y recibiendo los pagos acordados, sigue durmiendo en su casa, nadie le saca su casa, y entonces luego cuando, miren que bien hicieron la lápida, se murió. Entonces cuando se murió, cuando fallecen los herederos pagan o no pagan la hipoteca inversa, si pagan se quedan con el inmueble, si no pagan la entidad financiera vende el inmueble y se cobra la renta. Muy lindo el cuadro que
que los propios peruanos hicieron para explicar la hipoteca inversa. Yo me lo voy a llevar para explicar la hipoteca inversa en todos los países que tengo que explicar la hipoteca, pero no voy a quedarme con los derechos de autor y les voy a decir que esta es un fruto peruano. Pero señores peruanos notarios, luchen por sus incumbencias, luchen por hacerse fuertes en esta sociedad y ser un eslabón imprescindible, gracias al asesoramiento, a la seguridad jurídica, a la escritura pública, ya que nos estamos capacitando un sábado a la tarde, donde yo les agradezco inmensamente que nos hayan escuchado. Gracias, gracias.